Continuando con el avance, clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Se dice que una clase es abstracta cuando define uno o más métodos abstractos. Ok, ahora, ¿qué es un método abstracto? Un método abstracto será aquel que no tiene cuerpo y solamente está definida la cabecera del método. Hasta ahora habíamos visto clases normales, clases que crean objetos y demás, pero ahora hay un nuevo concepto que es esto de la clase abstracta. Una clase abstracta no puede crear objetos. Entonces tú dirás, ¿de qué me sirve? Sí te sirve. Como has podido ver en herencia, puedes crear jerarquías de clases. Por tanto, una clase abstracta puede definir de manera general a otros subtipos de clases. Esto va a ser muy poderoso al momento de que estemos empleando el polimorfismo. Y vamos a ver con calma eso. Ya para terminar con esto, para indicar que una clase es abstracta, se debe indicar en su nombre con la palabra reservada abstract. Y vamos a ver que también debe indicarse eso en los métodos abstractos que define. Pero ahora pasemos a algo importante que va de la mano, antes del polimorfismo. ¿Qué es una interfase? Una interfase define solamente comportamiento, es decir, todos sus métodos deben ser abstractos, además de poder definir solamente atributos constantes. Ok, a diferencia de una clase abstracta, se utiliza aquí la palabra interfase. Para poder incluir en una clase los métodos definidos por una interfase, se debe utilizar la palabra reservada implements. Esto de manera general no es un tema fuerte, la verdad esto es más como un puente hacia lo que va a ser un nuevo módulo, pero sí es interesante y importante conocerlo. Una interfase es como una clase abstracta pero pura. Vamos a ver en el ejemplo la diferencia sutil entre ambas, pero es necesario que sepan que sí son diferentes. No es lo mismo definir una interfase que una clase abstracta. Entonces, en este caso sabemos que una interfase va a ser una clase abstracta pura. ¿En qué sentido? Todos mis métodos son abstractos. En una clase abstracta podrías tener métodos normales. En una clase abstracta, por ejemplo, tus atributos pueden ser los normales, que nacen en constructor o ganan valor en constructor, pero en una interfase no. En una interfase estás en la obligación de que quieres un atributo, debe ser constante. Ahora, ligado de la mano de ambos va un concepto importante que es el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es la capacidad que va a tener una variable para poder manejarse en distintos tipos de datos. ¿Cómo es esto? Para entender esto hay dos conceptos importantes que hay que ver, que es un tipo estático y tipo dinámico. El tipo estático de una variable es el tipo de dato que obtiene la variable al momento de ser declarado, al momento de ser creado. En cambio, un tipo dinámico es el tipo de dato del valor que almacena actualmente una variable. Esa es la diferencia. Hasta ahora todo lo que habíamos visto es estático. Si tú creabas un entero, va a ser entero toda la vida. Si tú creabas un objeto de tipo gato, por ejemplo, iba a ser un gato toda la vida. Pero ahora con estos nuevos conceptos de herencia, clases abstractas e interfaces, vamos a ver que podemos manipular de cierto modo los tipos de datos a nuestra conveniencia. Para entender mejor esto, vamos a verlo en el ejemplo. Para el ejercicio de hoy tenemos las cuentas bancarias. Es un ejercicio clásico para explicar esto de polimorfismo, clases abstractas, y vamos a adaptarlo para un ejemplito de interfase. ¿Qué dice? La mayoría de las personas tienen un lugar donde guardar su dinero, ya sea en casa, un lugar secreto o lo más común en una cuenta bancaria. En esta oportunidad nos concentraremos en las cuentas bancarias. De manera general, una cuenta tiene un saldo y se puede depositar o retirar dinero de ella. Pero este proceso de retirar dinero depende del tipo de cuenta que sea. Pues sí, existen distintos tipos de cuenta. En este caso nos enfocaremos en las dos más comunes, la cuenta de ahorro, la cuenta corriente. En una cuenta corriente, te permite sacar dinero de manera normal y libre, pero no te genera ningún tipo de interés, no a tu favor. Una cuenta de ahorro sí genera interés. Te provee del 6% de interés anual con respecto a tu saldo. Por otra parte, cuando intentas retirar dinero, el banco cobra un pequeño porcentaje con respecto al dinero retirado. Y no puedes retirar más de la mitad de tu saldo actual. Cada vez que retiras dinero, el banco se cobra 3% del dinero retirado. Modela el problema planteado tomando en cuenta el correcto funcionamiento de cada método
y obviamente la buena estructura de tu modelo, tu diagrama de clases. Este es el ejercicio, ahora vamos a ir a resolverlo. Para ver una idea general de lo que tenemos que hacer, tenemos nuestro diagrama de clases. A grandes rasgos tenemos una cuenta, toda cuenta tiene un saldo, puedes depositar o retirar dinero de ella. Ahora, por herencia, tiene dos subclases, que es la cuenta corriente, la cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro, a diferencia de la cuenta normal, tiene un atributo que es el interés que te genera. También podría tener ese método para saber el interés, ¿verdad? Esto es solamente como un diagramado, una vista rápida de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a programar. Empezamos. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra clase cuenta. A diferencia de todas las clases que habíamos visto hasta ahora, este es especial. ¿Por qué? Porque va a ser una clase abstracta. Por ahora vamos a crearlo como una clase normal y vamos a ver en el código cómo lo vamos a volver abstracto. Ok, ¿qué es lo que tiene toda cuenta? Entramos a su código, todo bien. Como siempre borramos esto que se autogenera, que no nos interesa. Y ahora sí, ¿qué es lo que tiene toda cuenta? Tiene un atributo que es su saldo. Este atributo, por herencia, como han podido ver antes, también lo van a tener todas sus clases hijas. El modificador de acceso que van a tener los atributos de una superclase, normalmente por cuestiones prácticas se le pone como un tipo de dato protegido, protected. Pero van a ver que también hay algunos que opinan que esto aún debería ser privado y deberías usar los métodos get y los métodos set para acceder o ir cambiando el valor de los atributos, aunque se supone que son como tuyos en las subclases, pero ahora por cuestiones prácticas lo vamos a dejar en protected, ¿ok? Recuerden que un protected funciona como si fuera privado para el exterior, pero público para tu clase y todas las clases de tu jerarquía. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestro saldo. ¿Qué tipo de dato es el saldo? En este caso puede ser un entero, puede haber incluso con parte decimal. Vamos a manejarlo como un tipo de dato doble, ¿ok? ¿Qué más tiene una cuenta? No tiene nada más. Entonces, constructor. Public, ¿qué cosa? Public cuenta. ¿Qué es lo que necesito para crear una cuenta? Un saldo inicial, ¿verdad? Entonces, voy a recibir un saldo de tipo double. ¿Y qué es lo que hago? Asignación. Como tienen el mismo nombre, palabra reservada dis. Dis.saldo es igual a saldo. Saldo. Ya está. ¿Algo más? No, por ahora no. ¿Qué es lo que hace toda cuenta? Uno debería saber dar su saldo, ¿ok? Un public double get saldo. ¿Qué es lo que hace esto? Única línea de instrucción, un return, ¿qué cosa? Un return saldo. Ya está. ¿Qué más? Debería poder agregar o retirar dinero con respecto a mi saldo, ¿verdad? O sea, agregar o retirar dinero. Yo sé que retirar dinero va a depender del tipo de cuenta, pero el depositar no hay mucho lío, así que era del tipo de string y que se llamaba depositar. Depositar. ¿Qué depositabas? Dinero. ¿A dónde? A la cuenta. ¿Cuánto dinero? Ni idea. Un monto, un double monto. ¿Qué es lo único que hacías? Decías, mi saldo va a ser igual a qué? A lo que yo ya tenga en mi saldo, porque es lo que ya tienes, más el monto que estás depositando. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que tendría que devolver por respuesta? Podría devolver un return. ¿Qué cosa? Una cadena que diga, se depositó más el monto que me acabas de dar, más un mensajito a tu cuenta. Solamente para manera informativa, es como ese boletito que nos dan cuando depositamos y ya. Pero ahora, ¿cómo haría el del retiro? Si yo sé que eso depende del tipo de cuenta. Cuando te encuentres en un caso donde sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no sabes cómo, estás frente a una clase o ante algo abstracto, ¿verdad? Es lo que decía la teoría, ¿no ve? Solamente defines qué es lo que quieres hacer, pero no dices cómo quieres hacerlo. Entonces, en este caso yo sé que era un public, devolví una cadena para que se vea mejor. Un string, ¿qué cosa? Me tendría que devolver un string y se llamaba retirar. ¿Qué es lo que recibía por parámetros? Recibía igual un monto, el monto que quieres retirar, un double monto. Yo sé cómo hacer esto, de hecho no, una cuenta no sabe cómo retirar, pero entonces ¿cómo retiras? Alguna de tus clases hijas, ya sea la cuenta corriente o la de ahorro, sí sabe cómo hacer esto, porque depende de qué tipo sea.
Entonces, en este tipo de casos, nosotros decimos, ok, este método se queda sin cuerpo, punto y coma. Cuando haces eso, estás indicando que este método va a ser abstracto. Entonces, tienes que poner aquí, antecediendo al tipo de dato, la palabra reservada abstract. Abstract, perdón. Ya está, con esto acabas de definir un método abstracto. Pero ahora, como tienes un método abstracto en la definición de esta clase, por ende también la clase se debe volver abstracta. Y lo indicas de la misma manera. Abstract, antecediendo a la palabra reservada class, entonces acabas de tener una cuenta abstracta. ¿Qué es lo que es una clase abstracta? Es una clase que en algún lado debe tener un método abstracto, por eso se está volviendo abstracto. Esta clase no va a poder crear objetos, pero te sirve para que, de manera general, sigues haciendo cosas o definiendo cosas que van a tener tus clases hijas. En este caso tienes métodos normales como estos. Vamos a ver que, por ejemplo, una interfase no puede tener eso, es todo abstracto. Eso, es la única diferencia en cuanto a una clase normal, que tienes algún método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Algo que sabes qué quieres hacer, pero no sabes cómo. Alguna de tus clases hijas deberían darle cuerpo a este código. ¿Ok? Mandamos a compilar. Ha compilado, no hay errores de sintaxis. Y aquí vas a poder ver en el BlueJS, bien bonito, te lo marca como una clase abstracta. Ahora, vamos a crear las clases hijas. ¿Cuáles teníamos? Teníamos nuestra cuenta corriente. Es lo más fácil ahorita. La cuenta corriente. ¿Qué decía de esta cuenta corriente? Necesito que sea hija o que indicar que hay herencia con respecto a la cuenta normal. Para hacer eso, ¿qué es lo que hacíamos? Palabra reservada extends. Extends. ¿Extends de quién? ¿De quién estoy heredando? De mi clase cuenta. Ya está. Ya estoy marcando ahí la herencia. Esto no nos sirve. No tengo ningún atributo propio como tal. Pero, ¿qué es lo que sí tengo? Yo sé que mi clase de arriba recibe en el constructor un monto para poder crearse. Entonces yo también estoy en la obligación de darle ese parámetro al momento de crearme. Entonces voy a tener un public directamente al constructor. Public cuenta corriente. ¿Cuenta corriente de qué? ¿Qué es lo que necesitaba mi constructor de arriba para poder crearse? Necesitaba un saldo. Entonces yo recibo un doble saldo. Pero como este no es mi atributo propio de mí, se lo tengo que indicar al de arriba. ¿Cómo hacemos eso? Palabras reservadas, super. ¿Super qué cosa? Mandarle al constructor de arriba, eso es lo que quiere decir, este atributo, este parámetro saldo. Ya está. ¿Algo más? No, como no tengo nada propio, esto quedaría ahí. Pero ¿qué pasa si intentamos compilar esto? Te dice, método inválido requiere... Oh, sí, esto es por una R, perdón. Ahora sí, esto es lo que quería ver. Cuenta corriente no es abstracto y no está sobreescribiendo un método abstracto retirar que estaba definido en tu clase cuenta. Entonces aquí te está diciendo, estás en la obligación de sobreescribir el método y darle cuerpo, porque tú no eres abstracto, tú deberías poder. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sabemos? Que todo método abstracto que esté definido en alguna superclase está en la obligación de ser sobrescrita en alguna de las clases hijas. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Sé que mi método era público, era una cadena, te devolvía una cadena y se llamaba retirar. En este caso, no es necesario explícitamente poner un override aquí. ¿Por qué? Al ser abstracto estás en la obligación y no es necesario. Normalmente el override se pone cuando estás sobrescribiendo algo que ya estaba definido, pero a ti te está dando la gana de definirlo a tu manera. Ok, ¿qué más? ¿Qué es lo que recibía por parámetros? Recibía un double. ¿Un double qué cosa? Un double monto. Ahora, en este caso está dejando de ser abstracto, entonces va a tener algún tipo de funcionamiento o algo. ¿Cómo retiro dinero de una cuenta? Primero hay que controlar algo. Primero las respuestas. String res, que por ahora parten comillas vacías. Ahora pregunto, sí, ¿qué cosa? Solo puedes retirar dinero si tienes dinero, ¿verdad? No puedes retirar lo que te dé la gana sabiendo que no tienes dinero. Entonces dices, sí, el monto que estoy intentando retirar es menor o a lo sumo igual a mi saldo, puedo retirar. ¿Ok? En ese caso todo está bien, todo está bonito.
Entonces, ¿cómo retiro? 1, actualizo el saldo. Saldo está pasando a ser igual a qué? A lo que ya había en saldo menos ese monto que estoy retirando. ¿Ok? Como he podido retirar, mi respuesta, ¿qué debería ser? Mi respuesta va a ser solamente para cuestiones informativas, va a ser transacción realizada. O algo así, para indicar que has podido hacer eso. Transacción. Sí, está bien. ¿Qué más? Nada más. ¿Qué pasa si te dijera, no, te cuento que lo que estás intentando hacer no puedes? ¿Por qué? Porque tu monto no es menor o igual a tu saldo. En este caso, en nuestro else, ¿qué deberíamos hacer? Nuestra respuesta debería ser que operación no válida. Operación no válida. Coma, saldo insuficiente. Algo así solamente para cuestiones informativas. Operación no válida, saldo insuficiente. ¿Ya está? Pase lo que pase, sea if o else, ¿qué es lo que vas a retornar? Retornas res. Return res. ¿Ya está? Nada más. Como acabas de darle cuerpo, ahora sí va a compilar. Te dice, ok, gracias por darle cuerpo a ese método abstracto porque ahora ya sabe qué hacer. ¿Ok? Ya está todo bonito. Está aquí nuestro flechita de herencia. Nos falta crear la otra clase. ¿Cuál es la otra clase? Es nuestra cuenta de ahorro. Nuestra cuenta de ahorro, ¿en qué se diferencia de mi cuenta corriente? Esta vez sí tengo un atributo. Esta vez también tengo un método extra. Y al igual que el otro, tengo que sobreescribir. ¿Qué cosa? Tengo que sobreescribir ese método abstracto de mi superclase. Empezaremos. ¿Qué es lo que tenemos? En este caso vamos a tener un private. ¿Un private qué cosa? Tenemos un private interés. ¿Qué tipo de dato es? Va a ser double interés. Ahora, ¿por qué aquí sí lo estoy poniendo privado y no protegido? Como ya no tienes más subclases en tu descendencia, al ser la última puedes mantener tu atributo como privado. Ahora, ¿qué más tenemos? Nada más. Constructor. Public cuenta ahorro. ¿Qué es lo que tienes ahí? Necesitas recibir el parámetro de tu superclase si es que tuviera alguno para su constructor y los tuyos. En este caso sí. ¿Qué es lo que recibes? Recibías un double saldo. Recibías un double interés. En este caso el interés se calcula, no depende de algo, ¿verdad? Entonces el interés no es algo que te llega por parámetro. Esto se queda así. Le dices súper, ¿qué cosa? Constructor de mi clase padre. Toma este parámetro, saldo, y construite. Ok. Ahora, para ti, ¿qué dices? Tu interés va a partir en cero. Ya está, nada más. Continuamos. ¿Qué es lo que tenemos? Si dejamos esto ahí, ¿qué va a pasar? Te va a decir para empezar. Este error nos está marcando porque aquí ha habido. Me he olvidado poner el extends. ¿Extends qué cosa? No olvides que siempre estás marcando. En este caso queríamos marcar una herencia. ¿Extends de quién? De mi clase cuenta. Ok, ahora sí ya sabe que está heredando. Antes no sabía y por eso te marcaba ese error. Si mandas a compilar, te debería mandar el error de qué. Cuenta de ahorro no es abstracto y no está sobreescribiendo el método retirar. El mismo error que nos marcó antes. Nunca se olviden eso, ¿ok? En este caso, como tenemos que sobreescribir, ¿qué se llama? Era un método público que me devolvió una cadena y se llamaba retirar. En este caso, este retirar va a funcionar de una forma diferente a la de su clase hermana. Recibe lo mismo, esto es lo mismo, recibe un double, ¿qué cosa? Un monto que quieres retirar, pero lo haces de diferente manera. Tienes tu string res, eso no cambia, pero ahora empiezas. La pregunta. Solamente puedes retirar dinero si tu saldo es suficiente y si lo que quieres retirar es menor o igual a la mitad que tu saldo actual. Para empezar va a cambiar ahí. Entonces digo, si ese monto que quiero retirar, para empezar, debería ser menor o igual que mi saldo actual. Pero no solo que eso. Lo que tengo que retirar siempre tiene que ser menor o igual. De hecho, no al saldo, sino a la mitad del saldo. ¿Por qué? No puedo retirar más allá de la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, si mi saldo fuera 600 y mi monto fuera 301, yo ya no podría. Entonces, para hacer eso, divides entre 2. Ya está. Si el monto que quieres retirar es menor o igual a la mitad del saldo, puedes hacerlo. Si no, no. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente puedo hacerlo? El retiro sería casi lo mismo, pero ni tanto. ¿Por qué? La operación básica se mantiene, que saldo va a ser igual a saldo
menos ¿qué cosa? Menos el monto que estás retirando. Pero aquí hay algo más que tienes que agregar. No te olvides que cuando retirabas de una cuenta de ahorro, el banco se quedaba con el 3% de lo que estabas retirando. Entonces tendrías que actualizar eso también. Para hacerlo de una forma explícita y no en una sola línea, digo, después de hacer el retiro básico, mi saldo va a ser igual a qué? A lo que hay en saldo menos el 3% de lo que acabo de retirar. ¿Cuánto es el 3% de lo que acabo de retirar? Si monto es el 100%, ¿cuánto es el 3%? Monto multiplicado por 3. Y todo esto lo divides entre 100. Eso es lo que tienes que actualizar, nada más. Por último, ¿qué? Devuelves la respuesta. En este caso, la respuesta va a ser igual a qué. Puede ser lo mismo o puedes cambiar. Retiro realizado. Ya está. Uy, perdón, aquí era una L. ¿Qué pasa si te dice que no puedes? Al igual que en el otro, podrías mantener el mensaje de error, que sea que tu operación no realizada, operación no válida. En este caso podrías ser más específico diciendo por qué no has podido, si no hay saldo, si es más de lo que puedes retirar y demás. Pero solamente para cuestión técnica. Por último, ¿qué es lo que haces? Retornas eso, retornas tu respuesta. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Ya está, esto funciona de una manera. ¿Es diferente a la otra? Sí. Aquí tenemos como ejemplo nuestra jerarquía de herencia con una clase abstracta. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando tienes una clase abstracta, alguna de tus subclases, en este caso cuenta corriente o cuenta de ahorro, debería darle cuerpo a eso abstracto. Debería decir, como yo ya no soy abstracto, yo sé cómo hacer esto. En este caso pueden ver, o vamos a ver la diferencia entre ambos. Aquí tenemos el mismo método retirar que estaban heredando, pero cada uno lo hace a su modo. En este caso, solamente era una pregunta. En este caso les ha aumentado preguntando si era la mitad. La forma de actualizar el saldo ha cambiado y demás. Al final de eso trata esto de los métodos abstractos. Un método abstracto te dice qué hacer, pero no te dice cómo. ¿De quién va a depender el cómo? De alguna de tus clases hijas. Eso es todo por ahora. Ahora vamos a ver esto del concepto de polimorfismo y el ejemplo de interfase.